Información por todas partes desde las 6:45. Suscríbase al canal de YouTube, en su casa, en su oficina, en su tablet, su pantalla plana, en su teléfono celular. Se va a ir rumbo a su trabajo. Nos escucha usted en su sistema Bluetooth para que esté bien informado como Proyecto Puente. Estamos también en Instagram, en Twitter, en Facebook, por todas partes presentes en 6624057368 el WhatsApp, 88.1 FM La Voz del Pitic, 101.5 FM en Radio Fiesta, Moctezuma, toda la sierra, Azteca 14 allá en Tucson, Arizona. Estamos 151 en Megacable, proyectopuente.com.mx. ¿Sabe usted cuánto va a pagar por legalizar su automóvil americano? ¿Sabe usted cuánto está la regularización? Ahorita le voy a decir los aproximados, lo que traen las organizaciones. ¿Usted sabe? Es la pregunta de hoy. El pasado 25 de enero, Panamá, a través de la Cancillería que dirige Erika Moines, emitió criterio sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Por temas diplomáticos, Moines no entró en detalles sobre la postura que asumió el país con relación a la designación de Salmerón, quien ha sido señalado por escándalos de acoso sexual. En temas diplomáticos, la canciller panameña también puede reservarse la respuesta en una acción que puede considerarse que, o vaya, como que no le complace. La panameña ya manifestó su posición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. ¿Cuál ha sido esta posición? Ya la Cancillería mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería panameña. ¿Ustedes están en desacuerdo o acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esta designación? Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación. Perfecto, muchísimas gracias. El presidente expuso ayer sobre Pedro Salmerón, quien tiene señalamientos de acoso sexual, puso a disposición la declinación de su nombramiento como embajador de México en Panamá. Durante la conferencia de prensa de ayer, el mandatario reveló que recibió una carta del historiador en la que, además de agradecer su amistad, Salmerón afirma que la propuesta de nombrarlo representante de México en el país centroamericano desató un linchamiento mediático contra su persona. Recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país, un estudioso de la historia de México. Su último libro sobre Tenochtitlán lo recomiendo. Y ya lo he dicho, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la formación de la División del Norte, su trabajo de investigación. Pero resulta que lo propusimos para embajador. Recibí una carta de Pedro Salmerón, al que estimo mucho y lo considero. Aquí un error en el audio, ahorita volvemos con el video. Voy a adelantarme, si me pueden poner la parte donde el presidente casi pues lo defiende como defiende a todos los aliados. El presidente, nada nuevo con lo que hemos visto en el sexenio, tengan denuncias, tengan lo que sea el presidente, nadie lo hace cambiar de opinión. Así vivamos los tiempos de los 70s y los 80s, volvamos. Dolly Esteves, tú lo has dado seguimiento y además eres también alguien que ha documentado, escrito mucho en cuanto a nombramientos de cónsules, de embajadas, le entiendes excelentemente el tema. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo? ¿Cómo son los procesos? Porque vaya, no es nuevo los que se premien en este país a los políticos defenestrados, es decir, que terminan en consulados, en embajadas en Europa, en América Latina, para darles un consuelo, para darles un premio. Pero eso era en la época neoliberal, en la época que ya se había ido y en los premios que daba el PRI, el PAN. Y aquí vimos una reedición, Dolia, es tu presentación también ahí en Twitter. Dolia Esteves, ¿cuál es el Sí, ¿qué criterio tal? político? Buenos días. Buenos Buenos días. días a ti, el auditorio, Luis Alberto. Mira, es muy lamentable, es un acto poco usual, bastante inusual, vamos a decir, que un país soberano como el panameño rechace la designación de un embajador mexicano.
como fue el caso de este señor Pedro Salmerón. Obviamente el gobierno de la 4T, el gobierno de López Obrador, no quiso leer las señales tan claras y evidentes que enviaron los panameños en el sentido de que no aceptaban o que estaban inconformes con esta designación, lo que hubiera sido correcto hacer y hubiera protegido el prestigio de México a nivel internacional es simplemente retirar esta designación, pero en lugar de retirarla, el presidente López Obrador la semana pasada reiteró su designación, su nombramiento, defendió a este individuo que tiene pues señalamientos varios de acoso sexual y que obviamente esto cayó muy mal en Panamá, donde hay una fuerte sociedad civil. 500 ONGs y feministas firmaron una carta dirigida al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y a la canciller Erika Moines pidiendo que rechazara a este personaje tan polémico. Pero el gobierno de México no solamente no lo hizo, sino que reiteró su respaldo y se cometió además en el proceso una violación del protocolo y eso en sí mismo, al margen de la polémica que despertó Salmerón, pudo haber sido más que suficiente para que la Cancillería panameña negara el nombramiento, porque de acuerdo a la Convención de Viena, los nombramientos se deben de preservar en toda confidencialidad hasta que el país donde se está pretendiendo enviar a este nombrado, a este candidato a embajador, otorga el beneplácito. Esto ha sido una regla que ha violado en casi todos los nombramientos. El presidente López Obrador en su mañanera anuncia: voy a enviar a este señor o a esta señora a la embajada tal o cual, sin que el gobierno de ese país esté enterado. Se enteran por la prensa, se enteran por la mañanera, pero no hay beneplácito. Y eso es muy estricto y se debe de cumplir. Primero tú escoges a X Pedro Pérez, por decir así, y antes de nada le avisas al gobierno y pides el beneplácito. La petición de beneplácito va acompañada de una biografía completa del individuo, de los méritos que tenga este individuo para representar a México ante el gobierno, en este caso de Panamá. Eso no se hizo. Eso, el gobierno de Panamá se enteró de que iban a mandar a Pedro Salmerón cuando lo destapó la Cancillería en un comunicado bastante absurdo fechado el 17 de enero, donde también mencionan a 10 más, casi todos nombramientos políticos, incluida la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que va al consulado de Barcelona. Entonces, eso ya creó un ambiente muy, pues vamos a decir, tenso, una tensión, porque son muy, en la diplomacia internacional se tienen que cumplir todos estos protocolos. Y en Panamá hay un protocolo que se llama Manual de Protocolo de la Cancillería de Panamá. Yo puse un tuit ayer exactamente con ese párrafo donde se estipula claramente que el embajador del Estado acreditante, en este caso México, debe contar con el beneplácito del Estado receptor, en este caso Panamá, subrayamos, antes de su nombramiento. O sea, tiene que tener el beneplácito, el visto bueno de ese gobierno. El gobierno receptor tiene todo el derecho de negar o aceptar al individuo o a la mujer, a la persona, vamos a decir, que nombre un presidente. El presidente, en efecto, tiene es prerrogativa del presidente nombrar a quien quiera como embajador, pero también es prerrogativa del país o del Estado receptor aceptarlo o no aceptarlo. Claro. ¿Y cómo se hacía antes, Dolia? Es decir, la historia, ¿qué nos dice? Porque exacto, que qué pena que, como dices tú, se enteran por la mañanera, por la prensa, no hay política, no hay diplomacia,
y el perfil es pues para premiar a los aliados del presidente, punto. No hay otro criterio. No, es decir, a los que estudian relaciones internacionales, una carrera diplomática, no digo, si no eres cuatroteísta, en este caso, si no eres panista, aquí, por ejemplo, se hacía con las delegaciones aquí, pues los criterios, ¿no? Las empanizaron los panistas, por ejemplo, las beltronizaron los priistas y ahora, pues, las morenizaron, ¿no? Pero con un sentido de aliado político, o sea, el servicio público, pues, es lo que menos importa. Lo que importa es que rindas pleitesía al tlatoani o al gobernador o al presidente en turno, Dolia, ¿no? Así de pervertido. Vaya, me voy al extremo de lo local para el extremo de lo internacional. Sí, mira, no es nuevo, o sea, todos los presidentes, incluso el presidente de Estados Unidos, hace designaciones políticas, lo que le llaman designaciones políticas. A veces designa a un contribuyente que le dio varios millones de dólares para la campaña, lo mandan a China, lo mandan a Japón, lo mandan donde tú quieras. Eso es prerrogativa del presidente. Lo que está pasando en México son dos cosas. Primero, que López Obrador prometió que no iba a andar haciendo designaciones políticas o de militantes para pagar favores o saldar cuentas pendientes políticas. Eso lo prometió enfáticamente, que iba a darle preferencia al servicio exterior mexicano. México tiene uno de los servicios exteriores mexicanos más competentes, más admirados. Hay más de 2.200 diplomáticos, muchos de ellos con este título de embajador, que han pasado por todo un proceso de etapas y adiestramiento y son, vamos a decir, eruditos en el campo internacional, en el campo de la diplomacia, de las organizaciones multinacionales, especializados en regiones, Latinoamérica, Europa, Asia, África. Todos ellos están marginados porque se les está dando preferencia al pago a estas personas que son muy cuestionables, que no tienen mérito ni oficio diplomático. Ese es un problema. O sea, debe de haber un equilibrio. No te estoy diciendo que no nombren a estas personas, pero que las nombren porque tienen cierto mérito, no porque quieran pagar favores al PRI o favores al PAN, o no se diga que a los morenistas. Y por otro lado, esta violación constante del protocolo y de la Convención de Viena, que tienes tú que primero pedir el beneplácito del Estado receptor antes de hacer un anuncio. Eso molesta mucho a los gobiernos donde se envía a X persona y consideran pues un desaseo en la política, en el manejo de la política exterior mexicana. Yo no sé si Ebrard y los profesionales, que sí los hay en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que están marginados, le han comunicado al presidente que esto no se hace así, que el procedimiento que siempre ha sido desde la Convención de Viena es primero pedir el visto bueno, el beneplácito, la aceptación del Estado receptor y después anunciar, y así se hacía en el pasado. Yo he cubierto mucho esto y era una gran filtración para los periodistas conocer primero que nadie que ya Estados Unidos, por ejemplo, dio el beneplácito para la persona designada para embajador. Eso se nos filtraba antes del anuncio oficial, pero que ya estaba dado el beneplácito. Eso puedes hacerlo, o simplemente darlo a conocer. El gobierno de Washington ya aceptó el beneplácito que pedimos para X persona. Eso no se hace así. Entonces, esas dos cosas que está haciendo el gobierno de la 4T tienen, restan prestigio a México en el escenario internacional. México y su reputación, es el que sale perdiendo en todo esto. Sin duda alguna. Muchas gracias, Dolia, como siempre. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Corte y vuelvo con más información. Lorenzo Meyer, el biólogo también de la Unison, que está investigando, está muy interesante.